Ok, bien. Aló, 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 ¿se me escucha? Ok, bien. Aló, aló, aló. Ok, por lo visto sí se me escucha. Pues bien, saludinos, gente. Este sería el tercer podcast de Ni te habla, donde nadie habla. Yo soy Nitalini y es un placer tenerlos presentes esta noche conmigo. Creo que la música se escucha demasiado alto, no estoy seguro. Voy a darle un poquito más. Sí, porque es que no puedo escuchar ni siquiera mis propios pensamientos. Bueno, no, estoy viendo aquí. Siempre hay problemas técnicos. Ok, creo que está bien. Déjame bajar un poquito más por acá. Pues bien, en el episodio de hoy no hay nadie que me acompañe debido a errores míos. He hecho una mala gestión de cosas, por decirlo de alguna manera. Así que he decidido preparar un tema rápido e improvisado que puede que sea de interés general para todos los oyentes en este instante. Siente la libertad de minimizar este cuadro donde estás visualizando el stream porque no va a haber nada de contenido visual que sea realmente llamativo, solamente con escuchar tendrás la información. Así que el tema de hoy, ¿cuál fue el título que puse? Aprender, conocimiento, autodidacta. Pues bien, yo me gradué hace como 30 años. Así que no voy a hablar de sistemas educativos actualmente porque yo tengo fe de que los sistemas educativos al pasar de los años evolucionan a mejor buscando ser más eficientes y aprovechando las tecnologías presentes. Eso claramente está visto por cómo impactó lo que ya todos sabemos, la pandemia esta. Y el aprovechar la tecnología y los medios de comunicación actuales para poder mantener este órgano de aprendizaje activo. Pero bien, como ya acabo de decir, no voy a hablar de eso. Hablaré de técnicas de aprendizaje y como es típico en este podcast, que ya vamos en un tercer capítulo, no me he informado absolutamente de nada. Solamente voy a hablar desde un entorno empírico y, es decir, desde mi experiencia personal. Con esto quiero decir que las técnicas, consejos que pueda proveerte no necesariamente van a ser efectivas y aplicables a tu caso particular, ya que, como dije, yo me gradué hace ya bastante tiempo, inclusive de la universidad. Por lo que igual, como yo entiendo el aprendizaje y las experiencias por las que yo pasé son diferentes a las que tú estás pasando y no somos las mismas personas. Así que tómalo con un granito de sal, usa lo que consideres que te puede utilizar y nunca dejes de aprender. Procedo aquí a saludar a la gente que ha saludado. Hola Robo, hola Edward. Edward, un día estos tienes que pasarte por el podcast. Tu voz es muy sensual. Así es como terminé preso por flirtear con un menor de edad. Pues bien, hablemos del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso cognitivo a través del cual adquieres nuevos conocimientos. Parece que lo que dije es algo bastante técnico y eso es porque yo he aprendido estas palabras. Ciertamente me falta un muñequito de eso. Bueno, me estoy distrayendo. Como dije, esto consiste en el aprendizaje. Pero una cosa que no se tiene en cuenta es que los aprendizajes previos van a afectar los aprendizajes futuros que tengas. Por eso está en que los colegios, la escuela es tan importante. Porque por lo menos una persona normal que no tiene cierta pedagogía
va a enseñar las cosas desde ciertos sesgos. Y cuando no tienes la posibilidad de interactuar con otras personas que están adquiriendo la misma información que tú, pero desde otras percepciones, a través de cómo ellos adquieren este conocimiento, dependiendo de donde tengan mayor desarrollo en sus campos cognitivos y sensoriales, puede generarse cierto debate y se afianzan los conocimientos adquiridos. Se pueden descartar las cosas que se pueden considerar como incorrectas y se pueden afianzar aquellas que se consideran correctas a través de un razonamiento lógico. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras eres más joven, tienes menos conocimientos, tienes menos experiencias, por lo que estas cosas que uno consideraría lógicas no son tan evidentes. Y uno no hace conexiones en función a los aprendizajes previos que uno tiene. Por lo menos, tomaré mi caso, como dije que ya lo haría. A mí me gusta bastante el dibujo. Es un pasatiempo que tengo. Y yo he hecho el esfuerzo de aprender cosas que conforman lo que es el dibujo. Y a raíz de ello he aprendido cosas de anatomía, cosas de perspectiva, cosas de cine. Pero no porque a mí me interese como tal el cine, que sí me interesa, pero no al nivel de un cineasta, un director, un cinéfilo inclusive. O sea, yo tengo un gusto muy básico en cuanto a películas, pero poseo conocimientos de cine, de lo que es producción, postproducción y preproducción. De igual manera, poseo conocimientos anatómicos y no por ello mi opinión es tan válida como la de un médico, jamás y nunca. Si yo te llego a decir, tómate 40 ibuprofenos, estarás bien, deberían no sé, enjuiciarme por desinformar, no sé. De cualquier manera, yo poseo estos conocimientos en cierto nivel, gracias al dibujo. Y yo procedo, por X circunstancias y razones de la vida, a empezar a practicar boxeo. Yo me empapo por ciertas exposición cultural, por llamarlo de alguna manera, debido a ciertos medios de comunicación y ciertos medios audiovisuales donde hay contenido que me llamó la atención, y adquirí ciertos conocimientos muy superficiales sobre esta disciplina de contacto que es el boxeo. Cuando empiezo a practicar el boxeo, empiezo a hacer una conexión de estos conocimientos previos que yo ya tengo con lo que estoy aplicando y aprendiendo en el boxeo. Cosas muy sencillas en el boxeo te enseñan a desplazarte, a moverte, a lanzar golpes, a cubrirte y tal. Tú vas recibiendo daño, vas realizando actividad física y empiezas a conectar los puntos. Hey, me duele aquí. ¿Qué músculo es este? ¿Para qué sirve este músculo? Ok, este ejercicio que estoy haciendo es este movimiento que va relacionado con este músculo. Ahí estoy conectando los conocimientos de anatomía. Me pongo a ver una película y empiezo a verla con un ojo un poco más crítico, en plan, ¿qué es esta composición que están utilizando acá? ¿Por qué utilizan las luces de esa manera? Se ve demasiado bien. Qué trabajado, qué pensado está hecho este trabajo de producción. Y eso se debe igual porque yo busqué estudiarlo para mejorar el entorno de arte en ese ámbito. ¿Qué es lo que pasa? Que de igual manera que yo estoy estudiando todo esto, lo hago a través de ciertos medios. Eso significa que yo poseo el conocimiento por utilizar estos medios audiovisuales para buscar esta información. Una cosa muy importante que mencionó un animador de Disney, una frase que comenta bastante, es: tú no sabes lo que no sabes. Es decir, en otras palabras, cuando tú estás aprendiendo una cosa,
un campo nuevo, un ámbito nuevo, tú no sabes qué es lo que tienes que aprender. Digamos que quieres aprender dibujo, pero no sabes absolutamente nada de dibujo, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo sabes por dónde tienes que empezar? Igual con el diseño gráfico. O sea, te digo, no, vamos a aprender diseño gráfico. ¿Tú qué piensas que te voy a enseñar? ¿Hacer un logo? ¿Utilizar un programa? Principios de composición, historia del diseño gráfico, son muchas cosas de las cuales yo, que ya pasé por ese proceso de aprendizaje al haber pasado por instituciones, academias, cursos, haber interactuado con gente más versada en el tema, ahora yo adquiero esos conocimientos y los adopto como míos y los complemento con otros conocimientos que no necesariamente tienen que estar relacionados, pero inevitablemente en mi mente, en mi cerebro, procedo a realizar las conexiones. Es por eso que cuando uno pretende ser un autodidacta, pasa por un proceso muy complicado que conlleva muchísima frustración, porque empiezas en un proceso en el que terminas procrastinando bastante por el hecho de que tienes una idea en tu cabeza del producto final, pero desconoces todos los pasos y procesos por los cuales tienes que pasar, pulir eh, y perfeccionar, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a ese punto que en tu mente has idealizado como el objetivo. Es un proceso muy frustrante porque nuevamente tú no sabes lo que no sabes. Y constantemente vas chocándote con estos obstáculos. Hay gente que afortunadamente tiene la facilidad para poder adquirir estos conocimientos de manera más sencilla que otras, debido a que poseen un dispositivo electrónico con conexión a internet que puede ser mejor o peor que algunos otros. Inclusive algunos tendrán facilidad de asistir a alguna academia, algún museo, algún recinto donde puedan impartir estos conocimientos. Quizás acceso a alguna biblioteca, una librería donde hayan textos relacionados con el tema que te interesa. Y ahí uno empieza este proceso de recolectar información, pero no haces filtro. Simplemente estás empapándote de las nociones básicas que tienes que poseer para poder comenzar este proceso de aprendizaje. Por eso, si tú quieres aprender una disciplina nueva, algo que te está llamando la atención y quizás tengas unos conocimientos superficiales para iniciar, yo desaconsejaría de que te lances de manera ciega a iniciar un proceso autodidacta, porque vas a pasar por mucha frustración y vas a perder tiempo. Y recuerden, nosotros tenemos una cantidad finita y limitada de tiempo en el mundo, por lo que en el proceso de optimizar este aprendizaje, optimizas el tiempo. Es básicamente como que estás ganando tiempo, porque piensa que el tiempo que no malgastas intentando aprender lo que tienes que aprender, cortas todo este proceso aprendiendo de una vez las cosas. O sea, empiezas a aprender elementos básicos con una guía. Claro, tienes ciertos sesgos del profesor, la academia que te está enseñando en función de las bases y fundamentos. De igual manera, si estás empezando, tú no sabes realmente qué es una buena academia, cuál es un buen profesor. Igual tienes que pasar por este choque, por estos obstáculos, pero agilizas mucho más el proceso. Obviamente, esto es cuando experimentas un primer contacto. Evidentemente, para llegar a esto, tienes que realizar una inversión de un tipo u otro. Aquí salvas el tiempo, pero inviertes otra cosa. Igualmente, sigues gastando tiempo, pero ya no es tanto gasto. A partir de este punto comienza a hacer una inversión. Claro está, puede que gastes tranquilidad, por decirlo de alguna manera, empieces a consumir este combustible llamado atención en estos cursos, empieces a generarte un estrés
que no es el mismo que llevarías de manera autodidacta, aunque en algunos casos gente pasa un estrés aún mayor cuando intenta aprender de manera autodidacta. El dinero también es un factor importante. De cualquier manera, como voy mencionando, recortas este proceso y es lo que yo considero la mejor toma de contacto. Algún curso, alguna academia, pero claro, es que aquí también vienen estos detalles que pasan a ser: ¿dónde están estas academias? ¿Dónde hago estos cursos? ¿Dónde consigo estos libros? Ok, en una biblioteca, en una librería. ¿Dónde hay librerías? ¿Dónde hay bibliotecas en el área donde yo vivo? Quieras que no, como digo, cuando eres muy joven, tienes estas barreras porque no conoces, o sea, tienes este nivel de ignorancia que, ojo, no es malo ser ignorante, todos somos ignorantes. El hecho de admitir y aceptar que somos ignorantes permite que busquemos salir de esta ignorancia y aceptemos con humildad cualquier conocimiento nuevo que se nos otorgue. Así que simplemente tome en cuenta, hay muchas cosas que tú no sabes y hay otra gente que puede saber esto, solamente tienes que preguntar. Empieza el proceso y busca guías. Siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre hay alguien que es mejor que tú. Y no lo uses para competir, porque el conocimiento no es para competir, es para compartir. Cita de Javier Pineda, profesor de artes marciales. Aquí proceden a hacerme una pregunta. ¿Qué pasa si aprendes dos cosas que se contradicen una con la otra? Pues ya depende un poco de tu juicio, de lo que consideres lógico. Porque la cuestión cuando aprendes cosas, cuando viene a ser una opinión, una postura, depende de lo que tú consideres que sea correcto o incorrecto. Pero cuando ya estamos hablando de conocimiento práctico, simplemente tienes que visualizar qué es lo que realmente funciona. No, o sea, estás aprendiendo algo basado en hechos, en estudios, en cosas que se hicieron con una práctica. De repente una cosa se contradice con la otra, pero a fin de cuentas una de ellas va a ser la correcta, va a ser la que funcione. Así que, como te digo, sería un dilema mayor cuando estamos hablando de opiniones. Si de repente son cosas que van más con el ámbito práctico, puede ser que una cosa contradiga la otra, pero es porque son conocimientos que van en diferentes escalas y etapas de entendimientos. Puede que una cosa contradiga a otra, pero es porque te están faltando pasos de por medio para llegar al otro conocimiento. Es por ello que una cosa no tiene relación ni sentido una con la otra. Pero es por ello que tú adquieres todo esto y mientras vas avanzando el proceso de aprendizaje vas descartando lo que es correcto y lo que es incorrecto, y a través de esos mismos conocimientos puedes ir uniendo hilos. Nuevamente, esto es gran parte del problema con el aprendizaje autodidacta, porque es muy difícil en ese proceso que no tienes ninguna guía, poder llegar a las conclusiones y seguir un proceso más o menos coherente de aprendizaje. A menos de que lo llevemos todo directamente a la práctica. El problema de que cuando uno realiza prácticas sin poseer una base teórica, uno puede realizar acciones de una manera subóptima y empezar a adquirir vicios en la tarea ejercida. Pero bueno, espero que esa respuesta haya satisfecho tu duda, tu pregunta. Así que continuemos.
Así que básicamente, con todo lo que he ido diciendo, lo que he querido decir es que el conocimiento es poder. Porque mientras más conocimiento tienes, es más fácil adquirir nuevos conocimientos. Siempre y cuando vayas con humildad. Porque no recuerdo de dónde proviene la cita, pero básicamente lo que se resumía la idea era de aquel que se cree listo no puede aprender nada más. Y eso es una idea bastante triste. Por lo que, recuerda, siempre somos ignorantes y siempre vamos a ignorar. Siempre, nunca lo vamos a saber todo porque no se puede saber todo, por lo menos no en nuestra condición humana, mortal, donde tenemos un tiempo finito y tenemos unas capacidades físicas y cognitivas que tienen sus límites. Por lo que no tienes que saber todo. De hecho, es contraproducente intentarlo saber todo. Porque no todo el conocimiento que adquieras va a ser útil para ti. Perfectamente puedes adquirir conocimiento como medio de ocio, pero no por ello o sea, no por ello todo este conocimiento va a ser válido para tu persona, para quién eres, entendiendo quién eres, lo que haces y lo que crees, y el cómo crees en ello, y cómo haces lo que haces. Así que, pasando, aquí tengo un documento de notas, muy sencillito. Como dije, no sabes lo que no sabes. Y obsesión. Aquí viene lo otro. Estos días vi un streamer que comentó esto, lo del... Él estaba comentando lo del Bullet Journal. Que el Bullet Journal es simplemente como un diario donde tienes como que puntos a seguir de lo que quieres hacer para llegar a tus metas. Y eso está bien, pero él comentaba que hay mucha gente que cae en el mal obrar de consumir contenido referente a esto, a cómo alcanzar tus metas, movidas estas de autoayuda, todo en función de mejorar este bullet journal, todo en función de mejorar el proceso para obtener las metas. Es básicamente buscar perfeccionar el proceso o la herramienta para adquirir conocimiento. O sea, es como lo podemos aplicar a esta conversación, que es muy típico, que vamos buscando el cómo aprender cosas, cuáles son las bases que tenemos que aprender y empezamos a recolectar conocimiento, pero este conocimiento pasa a ser muy superficial y demasiado variado y nos empezamos a obsesionar intentando discernir, ok, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve, pero sin adentrarse en ello. Es un vicio en el que, en el que uno cae mucho cuando volvemos a caer en lo mismo, en lo que buscas el aprendizaje autodidacta. Y, ojo, no es malo necesariamente que se te genere esta obsesión, pero si no tienes una guía, si no tienes una pauta, un tiempo límite, una consecuencia que te diga, hey, tienes que comenzar a actuar, nunca vas a adentrarte en este aprendizaje, nunca vas a adquirir la habilidad por la cual estás comenzando a aprender este conocimiento. Así que lo importante, sobre todo, si bien está bien que perfecciones las herramientas a través de las cuales mejoras tus habilidades y adquieres conocimientos, tienes que utilizarlas. El mejorar estas herramientas no va a hacer que seas más listo y mejor en la área que estás buscando mejorar, valga la redundancia. Es bueno en todo caso porque al final es bueno si buscas esta obsesión para generar un ojo crítico, pero no si buscas este ojo crítico para descalificar el esfuerzo y el mérito
que conlleva una institución, una academia, si estás aprendiendo dentro de ella. Lo ideal es que, ok, puede que no te guste, pero al final estás aprendiendo algo. Estás estudiando en X universidad, está en X academia, en X escuela, y no te gusta cómo te están enseñando las cosas. Y empiezas a buscar cómo aprender sobre este determinado tema. Pero tú no sabías de ese tema antes de que te lo mencionaran en X amigo, X persona que conociste a través de esta academia, o el mismo profesor del curso, de la academia, de la universidad, del colegio, de la escuela, eh, a través del cual te mencionaron esto. Por eso no, como te digo, no descalifiques el esfuerzo y el mérito. Puede que no sea la mejor manera, puede que realmente no es tanto esfuerzo el que está haciendo esta persona que te está enseñando, pero igual va siguiendo unas pautas y te va enseñando unas cosas. Y si ya posees un conocimiento previo, empiezas a tener las herramientas para poder profundizar más en ello y comenzar a generar tu propio programa, tu propia herramienta, tu propio método. Puedes buscar otros métodos que ya hayan sido desarrollados y probados por profesionales del aprendizaje, pedagogos o lo que tú quieras. Gente con, sí, bueno, pedagogía. Eh, y usarlo, ponerlo en práctica. Igual puedes generar tu propio programa, tu propio proceso que se ajuste a tu personalidad. Pues bien, aquí proceden a hacerme otra pregunta. ¿Todo aprendizaje es bueno? Me voy a poner un poquito filosófico con esta pregunta. No podemos definir que un aprendizaje sea bueno o malo porque bien y mal son conceptos muy subjetivos. Eh, por lo menos yo a nivel personal considero que bueno es todo aquello que dignifica y prolonga la vida y ayuda a la vida, y malo es todo lo que la denigra, la humilla, la empeora o de lleno la limita, acaba con ella. Lo que sí te podría decir es si todo aprendizaje es útil. Y como ya he mencionado anteriormente, no todo aprendizaje es útil para tu caso particular. Em, También depende, o sea, es que, como te digo, todo depende de lo que tú busques con ese aprendizaje. Si simplemente estás buscando un ocio, eh, pues está bien, te funciona para eso. Pero no todo lo que vas a aprender es útil porque puede que no lo vayas a aplicar. Puede que inclusive estés aprendiendo algo que sabes deliberadamente que no vas a aplicar en tu vida en ningún momento. Claro, hay ideas que son contraproducentes, pero la gente que se expone a ello no lo hace con la intención, o sea, volvemos a caer en lo de las opiniones. La gente que busca esta información, que más que información, o sea, más que informar, lo que hace es desinformarte, te da sesgos y te escribe una concepción del mundo que está errada. Esta gente toma estos aprendizajes con la idea, con la intención de reafirmar conceptos que ya estaba amalgamando en su cabeza y simplemente, o sea, no te buscan aceptar otro aprendizaje porque es que no están aprendiendo, no buscan aprender, simplemente buscan alguien que le diga sí a su opinión. Por eso te digo, al final entre lo que va el aprendizaje de un conocimiento práctico al de una idea o una opinión son cosas distintas. O sea, porque del aprendizaje, que si viene de teorías, todo viene de cosas que fueron puestas en práctica. Y aquí viene lo de, es que caemos nuevamente en lo mismo.
cuando vienes en el proceso autodidacta y vas buscando esta cantidad de absurda de información para entender qué es lo que quieres aprender, cuáles son los pasos a seguir, te puedes encontrar con mucho de esta desinformación y te vas a ir generando estos sesgos inadecuados. Así que, repito, todo depende, todo depende. A nivel de ocio, de entretenimiento, podríamos decir que sí, que todo es bueno, pero siempre que estés buscando generar una idea crítica, el tener la capacidad de, al adquirir este conocimiento, de poder discernir si es cierto, si es útil, si es aplicable, si es factible. Y si es el caso contrario, por lo menos ya sabes que las cosas que están relacionadas a ese campo, a esa afirmación, son incorrectas. Así que bueno, vamos a lo siguiente. La escuelita. Pues mira, aparentemente sí tenía aquí anotado. Vamos a hablar un poquito de las instituciones educativas. Las escuelas son el primer contacto de aprendizaje académico que uno tiene. No necesariamente siempre es así. Por lo menos uno no aprende a hablar en la escuela. Ese es el primer aprendizaje que uno adquiere, o sea, el primer aprendizaje que uno hace. Estoy diciendo demasiado esa palabra. El primer conocimiento que uno adquiere, el lenguaje hablado, ¿no? Igual las habilidades motoras, pero esas, quieras que no tengas presente a alguien que te guíe o no, vas a desarrollarlas, porque eres un ser vivo funcional. Bueno, en caso de que seas funcional, si tienes algún tipo de discapacidad motora, igual va a ser más complicado, pero vas a buscar una manera de funcionar por tu propia cuenta, sin necesidad de que alguien te guíe. Porque es el hacer vida. Pero por lo menos lo que es el lenguaje, si es lo primero que uno aprende al tener contacto con los padres de uno, ¿no? Son quienes te enseñan a hablar. No, la escuela no te va a enseñar a hablar. Te puede ayudar a afianzar lo que es la gramática, la ortografía, el léxico te ayuda a ampliarlo, aunque todo amplía el léxico. El simple hecho de conversar o de leer va a ampliar tu léxico. Pero son los padres quienes te enseñan. En todo caso, me estoy desviando del tema. Eh, como digo, la escuela es el primer contacto de aprendizaje y al uno ser tan joven y tener esta exposición eh, a conocimientos, uno comienza a adquirirlo. ¿Qué pasa? Que en primeras instancias, los primeros años de vida, uno tiene bastante motivación con el aprendizaje. Uno tiene un montón de preguntas, pero es porque por el mismo desconocimiento que se tiene y por todos estos elementos, todas estas características, todos estos conceptos a los que te están exponiendo y que te los explican. Y como no tienes ningún otro punto de referencia, ninguna otra base que te diga, hey, esto es de esta otra manera, se hace uno lo acepta de buenas a primeras. Que de hecho, a raíz de lo mismo, cuando uno está en sus primeros años de vida, eh, llega a ver como que esta fractura de quién es el poseedor del conocimiento. O sea, uno en un principio tiene idolatrado a las figuras paternas, o sea, bien sea mamá y papá, eh, también los abuelos o tíos, o un primo, o sea, la familia, los que están más cercanos a uno, como quien es el poseedor de todo, es tu proveedor, es el que posee los conocimientos, es quien te protege, es todo. Pero cuando tienes el contacto con los profesores, con el educador, con el maestro, el teacher, fracturas esta imagen y pasas a otorgar ese título
del poseedor del conocimiento a esta persona. Y por eso, aunque tus padres sean muy capaces, o sea, estén muy preparados en determinado tema, como tú realmente no tienes conciencia de qué tan preparados estén una persona o la otra, aquella que es la que te brinda constantemente de nuevos conocimientos, pasa a ser el portador del conocimiento, por ende su opinión es más válida que el de cualquier otra persona. En resumen, cuando eres muy chiquito, quieras que no, vas a tener un momento en el que vas a decir, el profesor tiene razón, papá está equivocado, la maestra dice la verdad, mamá es una mentirosa. Va a ser así, aunque quieras que no. Y obviamente con el pasar de los años, esta sería dogma la palabra que busco. No quiero usar concepción porque lo he dicho 48.000 veces. Esta idea igualmente se fractura cuando empieza uno a esa etapa de rebeldía donde empiezas a generar desobediencia a las figuras de autoridad, que es bueno hasta cierto punto, porque dejas de buscar esa creencia dogmática. Ya lo que te dice el profesor no está escrito en piedra, porque has visto que varios profesores se han llegado a equivocar. De igual manera, con tu mamá o tu papá, te fijas que si bien en algún momento los descalificaste como el poseedor del conocimiento, invalidaste el intelecto de ellos, siguen siendo los poseedores de los valores. Te siguen proveyendo por el área emocional. Eso igualmente va a ser desafiado por ti mismo. Si has generado un pensamiento crítico, se ha desarrollado de manera correcta en tu cabecita. Porque todo el mundo va a desafiar en algún momento las figuras de autoridad. De un modo u otro, no necesariamente tiene que ser violento. Hay gente que le gusta poner a prueba. Yo en mi caso, en bachillerato, yo solía poner a prueba a los profesores. Me gustaba, en plan de... Profesor, ¿por qué esto es de esta manera? ¿Pero qué función cumple esto? Empezaba a hacer preguntas, pero no era... O sea, de repente yo desconocía la respuesta o de repente no, pero buscaba exponer los conocimientos de los profesores. Y si daba el caso en el que el profesor cometió un error, yo buscaba señalarlo, porque era mi manera de desafiarlo, decirle, hey, te equivocaste, yo sé esto mejor que tú, que eres el que me está enseñando. Y bueno, todo esto pasa a través de la misma institución. ¿Ok? Todo esto uno tiene, o sea, se le permite, uno tiene la capacidad de desarrollar estas habilidades por estar expuesto a una escuela, una institución, en estas primeras etapas de vida y del desarrollo cognitivo, porque no solamente tienes el contacto con el profesor, y no solamente es un profesor a lo largo de tu vida, tienes varios profesores y vas viendo los preceptos, empiezas a generar antecedentes históricos, o sea, a lo largo del tiempo en el que estás aprendiendo. O sea, eso es un tiempo, un lapso de tiempo, es una historia. Pero vas generando estos antecedentes de que es un buen profesor, que es un mal profesor, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Él sabe, él no sabe, él se ha equivocado, él no se ha equivocado. Empiezas a razonar. Bueno, pero si él se equivocó, que para mí era más listo que esta otra profesora, seguramente esta otra profesora, aunque nunca se equivocó, también se equivoca. Y esa otra profesora me enseñó cosas más fáciles. Así que quizás con cosas más difíciles también se equivoque. Coño, hay cosas más difíciles, hay cosas que no sé. Bueno, eso último, uno se demora bastante en hacer el clic. En plan de, hey, no sé esto. Hay más conocimiento.
por lo general en lo que uno le empiezan a dar físico, química, más o menos fue por esta época en la que yo comencé a hacer el clic de, hey, hay un mundo que yo desconozco, yo no lo sé todo, o sea, lo que yo no sé no es la realidad entera del mundo. Y bueno, como digo, has tenido este contacto con diferentes tipos de profesores y con tus compañeros de clase y compañeros del colegio, porque si tienes suerte, si no eres una persona especialmente retraída, igual vas a interactuar con otros miembros del alumnado que sean mayores o menores que tú, que pertenezcan a otros grados o otros años de estudio y con quienes vas a compartir ideas. Lo digo y todo suena así como que muy erudito, muy en plan, oh, vamos a estudiar aquí la vida y obra de Isaac Asimov y de Charles Darwin y Mendele y etcétera. Pero no, o sea, simplemente como que de la misma exposición que nosotros tenemos a la cultura popular y el compartir esas cosas con otras personas, podemos absorber un poco de la manera en la que ellos perciben el mundo y cómo interpretan las ideas. Y todo eso se debe gracias a la escuela. Puede que tu escuela sea muy mala, puede que el grupo en el que estás no sea el indicado para ti. Porque inclusive uno puede estar en una escuela muy buena, que tenga muy buenas referencias, tengan una metodología y posean herramientas de aprendizaje eh, extremadamente avanzadas. Pero puede que el grupo en el que te encuentras no encajes, no hay esa empatía de manera recíproca porque de repente el grupo quiere que tú formes parte, pero tú te sientes alienado, tú no sientes que formas parte de ese grupo, no conectas con los profesores, no te interesa, sea por la cadencia de voz, por la imagen que transmiten y simplemente no encajes ahí y no aprendas porque no hay nada que te motive, no hay nada que te genere el deseo de aprender. Y si bien por la misma exposición vas a absorber algo, no, no lo vas a afianzar porque los retos que te pone el proceso de educación académico institucional no vas a buscar tener éxito en ellos, por lo que todo ese conocimiento que estás adquiriendo de manera pasiva o activa, bueno, que activa no, porque no te interesa, eh, no va a terminar cimentando porque no estás buscando superar ningún reto, porque no estás considerando ningún reto en cuestión. Así que esa es mi opinión de la escuelita. Mi opinión, porque todo esto viene siendo ideas de mi experiencia. Yo, por suerte, eh, siempre tuve este interés por los estudios. Hubo un momento, una etapa de rebeldía como a los 8 o 9 años, donde buscaba la gratificación inmediata con los videojuegos, que también tuve algunos problemas personales y buscaba una evasión y el colegio solamente lo veía como una responsabilidad, que al final es la idea que buscan ponerte para que empieces a generar una disciplina por tu propia cuenta. En plan, no quiero faltar a esta responsabilidad, pero bueno, como digo, tenía unos problemas personales a esa edad. Que igual se mantuvieron, o sea, la vida no es sencilla, la vida siempre hay retos, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre van a aparecer. Eh, y, y ese fue el caso. En esa oportunidad sí llegué a estar algo desmotivado y tal, pero sin embargo no lo suficiente como para buscar abandonar la institución en la que me encontraba. Ok, no lo digo en plan de que llegué y dije, yo no voy a estudiar más
al profesor, o a la administración, coordinadores y a directores, no, o sea, con eso me refiero de que no le llegué a mi mamá y le dije, mamá, yo no me gusta este colegio, o no quiero ir a clases, tampoco, o sea, nunca llegué a ese punto. Siempre tuve un interés por adquirir nuevos conocimientos. Unos más que otros, no lo voy a mentir porque había cierta frustración sobre todo con matemáticas en un principio, luego se me daba bastante bien las matemáticas en los años más tardíos. Irónicamente terminé estudiando diseño gráfico donde las matemáticas poco hacen. Pero bueno, la cuestión está, esa fue mi experiencia. Pero dentro de todo, yo mucho de los conocimientos que adquiero, y me doy cuenta de esto ya es en la etapa de universidad, a raíz de lo mismo de retar a esta figura de autoridad que está proveyendo el conocimiento. Yo me doy cuenta de que mucho de lo que yo aprendo, lo aprendo a través de interactuar con otras personas, a través de emitir un juicio de valor de lo que están diciendo, y contrastarlo con los conocimientos que ya poseo o con los futuros conocimientos que voy a adquirir. Me di cuenta mucho de eso en la universidad porque como hay mayor libertad para los profesores, para los docentes de impartir la clase de la manera que la imparten, eh, igual manera eso da algo de libertad al alumnado, al estudiante. Eh, y yo solía tomar esa posición de conversación dentro de el mismo aula de clase, y a veces me mandaban a callar por lo mismo porque me ponía así como a debatir con el profesor. No a rebatirle y discutirle lo que él estaba diciendo, sino como hurgar el conocimiento que nos estaba otorgando, en plan de, ok, pero ¿por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? Buscando que nos diera la mayor cantidad de conocimiento posible. Que no lo hacía de una manera altruista, en plan de, escuchen todos, estas son las palabras de nuestro sabio profesor. Sino porque yo quería saber más, por mí, no por los demás. Los demás que se jodieron. Sí, soy una persona extremadamente egoísta. De igual manera, cuando nos ponemos a hacer trabajos en grupo, lo que llaman talleres, en la escuela, por buscar pertenecer a un grupo, sí era más constante, pero en la universidad, las pocas veces que se hacía, yo buscaba siempre ponerme con un grupo diferente, porque quería eso, contrastar como su ética de trabajo, su proceso de razonamiento, el poder discutir el tema en el que estábamos trabajando, ver qué tan efectivo era el grupo, qué habilidades ellos utilizaban que de repente yo carecía para realizar el trabajo. Que de lo mismo desarrollé cierta habilidad de dirección con la que me siento bastante cómodo. Creo que no he tenido oportunidad de aprovecharla bien en el entorno laboral, porque yo igual estoy en una etapa laboral bastante básica, o sea, tengo un jefe, pero no tengo ningún subalterno. En, en algún momento llegué a tener algún proyecto en el que saqué un pequeño beneficio económico y no, o sea, como era tan difícil entrar al mercado por lo mismo, porque desconocía el mercado al que me iban a entrar, no se continuó por esa área, pero esas fueron oportunidades en las que llegué a tener subalternos, gente a la que yo dirigía, que le decía, hey, tienes que hacer estas cosas así, así, así. Pero bueno, fueron periodos muy breves en los que, como digo, no pude aprovechar en su totalidad esta habilidad que he desarrollado, que me gusta utilizar, me gusta ejercer. Pero bueno, ya llevamos aproximadamente 1 hora hablando. Voy a estar atento a preguntas, vayan haciendo preguntas, pero quiero comentar entonces algunas de las técnicas que yo he utilizado en ciertos ámbitos de aprendizaje. Voy a hablar más que todo del arte. Por lo menos con lo que es el arte y el dibujo,
Bueno, en general, toda actividad tiene unas bases y unos fundamentos en las cuales ejercerse. Eh, Bien sea de índole artístico, mecánico, biológico, todo tiene unas bases, ¿ok? Y esas bases, al conocerlas, al profundizarlas, puedes llegar más allá de donde estás actualmente. Por lo menos en el arte, lo primero que uno son bocetos, dibujos de las caricaturas que a uno les gusta. Y eso es una manera de aprender bastante interesante porque si bien no conoces lo que son conceptos como lo son la perspectiva, la anatomía, el diseño, la composición, estás adquiriendo de manera subconsciente ciertos principios que quizás si haces clic, si te das cuenta, hey, esta persona hace las manos así, esta persona dibuja la cara de esta manera, se te que queda en tu cabeza de que esto que estoy dibujando es un ojo, porque se dibuja de esta manera y va en la cara y así es un ojo y así se hacen. Y mientras más vas dibujando y de repente recolectas más de este artista, vas adquiriendo eso y sobre todo vas adquiriendo el estilo. Que por el estilo podemos entender lo que es la elección y la decisión de estilización a través de la cual se eliminan componentes de información gráfica que no son necesarios para transmitir el mensaje. Y claro, esa es una primera toma. Pero conforme van pasando los años y si te interesa mucho el tema, vas a empezar a buscar más información. Y en función de esa información, si solamente vas buscando lo que son las bases y la teoría de lo que tienes que aprender, no vas a llegar a ningún lado. Lo suyo es ponerlo a practicar en función a lo que te dicta la misma teoría. Por ello, con la perspectiva, que es simplemente el cómo ves los ángulos, puedes aplicarlo a la anatomía, al representar gráficamente diferentes ángulos de una parte del cuerpo, bien sea de la mano, ¿ok? Igualmente dentro de la misma anatomía vas a ver la motricidad de la mano, ¿ok? Y en función a ello, igual uno empieza a ir de manera muy funcional, porque te vas a dar cuenta de que si bien funciona, si bien tiene sentido y lógica, no se ve bien. Ahí entra el otro aspecto que es la composición, que es una cosa muy importante porque cuando uno está empezando dibujando, uno le gustaba lo que dibujaba y uno era muy intuitivo, pero era porque uno lo que hacía era copiar lo que ya hacían artistas más versados, profesionales, y esa composición la llevabas de manera intuitiva, pero en este instante en el que comienzas a adquirir estos conocimientos de manera práctica, pierdes eso porque ya no confías en esta intuición, sino que vas al funcionalismo. Y es un eslabón importante que muchos artistas en el inicio de su carrera, si van de manera autodidacta, van a chocar contra esta pared por la ausencia de este eslabón, porque no es algo intuitivo. Lo que es la anatomía y lo que es la perspectiva, sí, porque entiendes anatomía en plan, ok, estoy dibujando un personaje, es un ser humano, tiene rasgos humanos, es un animal, tiene un cuerpo, el cuerpo se hace de cierta manera, tienes que intentar entender cómo se conectan estas partes para poder dibujarlo sin tener que copiar lo que hace otra persona. ¿Ok? Igual con lo de la perspectiva, es un poquito más complicado llegar al razonamiento. Yo llegué gracias a que me regalaron un cuaderno de un libro para aprender a dibujar manga y tocaba el elemento de la perspectiva. Igual en bachillerato con educación artística y dibujo técnico te llegan a tocar estos temas, pero hay gente que en ningún momento tiene
le llegan a comentar de esto, sino a través del proceso de investigación o ya al meterse en un instituto especializado en ello, llegan a adquirir este conocimiento. Así que tomar cuenta, los libros, a pesar de que estamos en el siglo XXI, en el año 2022, siguen otorgando cosas, conocimientos muy muy útiles, sobre todo si apenas estás empezando, ¿ok? Igualmente, si estás más avanzado también te pueden otorgar de esos conocimientos útiles. Yo ya no leo tanto como antes, pero sigo leyendo. Pero como digo, la perspectiva no es más que entender la relación de tamaños y formas del entorno. Se puede aplicar al cuerpo, pero uno lo hace inicialmente es con un escenario, con un fondo, con la palabra no es indumentaria, con el mobiliario de una habitación, con los elementos naturales del entorno, los árboles, con los elementos fabricados por la mano humana, edificios, ventanas, puertas, automóviles, máquinas, etcétera. Y como digo, eso con la simple observación y visualización te puedes dar cuenta de ello, porque estás viendo una serie, la serie tiene fondos, tiene un escenario donde ocurren las cosas y tienes el personaje que es el que tiene la atención, dirige la trama, porque es el que está realizando cosas. Igual si fuese un personaje que no es un humanoide, igual también está presente eso. Y como digo, tiene un cuerpo, el cuerpo se hace de X manera, indiferentemente de que sea un animal, sea un robot, por darte un ejemplo, o sea un humano. El cuerpo lleva unos lineamientos de cómo está compuesto, está conformado y ahí conectas los puntos. Ok, el cuerpo, o sea, tiene un cuerpo, esto se tiene que hacer de una manera, porque a mí no me sale como tiene que salir. Y empiezas a buscar cómo dibujar ojos, cómo dibujar el rostro y luego cómo dibujar el cuerpo humano. Y ahí en algún momento te comentarán, no, sí, porque la anatomía del cuerpo humano y tal. Y ahí, anatomía, esto es interesante y tal. Músculos, coche, de verdad, uno tiene huesos y tal. Y uno empieza a conectar los puntos, si va con humildad de entender todo esto como posiblemente verídico. Pero la composición no es algo intuitivo. O sea, y no únicamente es intuitivo la manera en la que uno lo adquiere, pero no te das cuenta de ello cuando estás en el proceso de aprendizaje. Entonces ahí, a través de la crítica personal, de la introspección, uno empieza a emitir estos juicios y se puede empezar a dar cuenta de que como ya estás empezando aprendiendo de lo que no sabes y empiezas a buscarlo y como te digo, es un proceso muy complicado porque en primeras instancias no sabes qué es lo que no sabes, pero quieres saberlo para poder empezar a aprender de ello y mejorar esta habilidad que estás desarrollando. Que si estuvieses en una academia, un buen curso, una buena institución, si estuvieses estudiando Bellas Artes, alguno de estos profesores va a saber guiarte, pero por tu propia cuenta no. En algún momento vas a dar con el clavo, pero te va a tomar muchísimo más tiempo. Y así con todo. Yo hago la mención del arte porque es con lo que yo he más sido autodidacta a lo largo de mi vida y que todavía está presente en buena parte y considero importante para mi persona. Pero esto es perfectamente aplicable con todo. Es perfectamente aplicable con todo. O sea, puedes extrapolarlo a la misma ingeniería mecánica, al derecho civil, penal, infantil, no sé, lo que tú quieras. Puedes extrapolar. Pero bien, pues bien, estoy viendo, no tengo, o sea, nadie ha hecho ninguna nueva pregunta. Así que con ello, gente, creo que voy a dar por concluido
el podcast de hoy. Voy a hacer esta cosa de hacer una raid. A ver, vamos a ver, voy a buscar por aquí, cómo es esto de hacer una raid. En todo caso, me voy despidiendo. Aquí, gente, muchas gracias por estar esta noche presentes aquí. El próximo domingo espero hacer otro podcast, nuevamente retomando lo que es la política superficial para entender del boca en boca cómo es el entorno político de otras partes del mundo. Para que así tener ciertos conceptos y manejar mejor este conocimiento que podría considerarse de cultura general. Yo soy Nite, te deseo una buena noche y por haber estado en este podcast solamente te puedo decir gracias totales.